Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora, tal y como lo anuncié. En esta segunda parte me acompañan las diputadas Marta Evelyn Batres de Arena, que le doy la más cordial bienvenida. Marta Evelyn, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto, gracias a ti. Un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan esta mañana. Bueno, también nos acompaña Dina Argueta del FMLN para hablar sobre el avance que tiene la discusión de la ley, de la aprobación de algunos artículos de la Ley General de Agua. Gracias por acompañarnos. Gracias, bienvenida. Ernesto. Buenos días. Y un saludo, por supuesto, a la audiencia de este programa que tiene, por supuesto, alcance nacional. Así es que muy contenta de estar acá para compartir con todos los amigos. No, y para mí también es un gusto tenerla. Es la primera vez que estamos acá, ¿verdad? Sí, de hecho. En esta legislatura no es la primera vez, sí, también. Yo estaba había como sido diputada suplente, ¿verdad? Sí, pero acá, por lo menos en diálogo con Ernesto, es la primera vez. No habíamos estado. Qué bueno, qué bueno. Vamos sí. Desde luego, a tener la oportunidad de escudriñar muchísimo este tema porque cabe resaltar que en su discusión han sido ya aprobados, entiendo, en la comisión, algunos artículos que a criterio de ustedes como FMLN y algunos círculos que están ahí cercanos están allanando el camino para... dicen que están allanándose el camino para privatizar el sistema de agua. ¿Cierto o no? Pues bueno, es importante conocer la opinión de ustedes alrededor. Como presidenta, poner un poco en perspectiva este antecedente y luego lo analizamos. Bueno, en primer lugar, iniciar diciendo que dentro de la comisión, Ernesto, pues ya se lleva años con el tema dentro de la comisión en estudio. Existen 4 expedientes de estudio dentro de la comisión y que han sido motivo de análisis por las legislaturas que han pasado. Estos 5 artículos de los cuales se habla están basados en el estudio que se hizo en la legislatura pasada, los cuales ya habían sido aprobados, donde el FMLN participó, incluso el presidente de la legislatura pasada era el doctor Mata del FMLN, y se aprobaron estos 5 artículos. Lo que hemos hecho en este momento, en esto que llevamos de este periodo, es ratificar esos 5 artículos que ya se habían establecido, en donde hablamos de la creación de la autoridad hídrica, de la constitución de la autoridad hídrica, las inhabilidades para ser funcionarios de la autoridad hídrica, la finalidad de la Autoridad Nacional del Agua y las facultades y atribuciones de la Junta Directiva. ¿Es esto un camino para privatizar, como se menciona, se dice? Mira, yo lamento sinceramente esta campaña de desinformación a la población. Y quiero iniciar diciendo que no se vale jugar con la mente de las personas, pero sobre todo también con un recurso tan vital como es el agua. Quiero decirte categóricamente que el agua es un bien público, el agua es un derecho humano, está reconocido dentro de la Constitución, y no solo dentro de la Constitución, sino que también ya la Sala de lo Constitucional ha emitido sentencias donde establece que el agua no puede ser motivo de privatización. Quiero escuchar los argumentos de la diputada Argueta y que los podamos debatir, porque no hay argumento válido que establezca que el agua puede ser privatizada. Es más bien una información maliciosa que está siendo utilizada en lugar de ver, digamos, el bosque que hay enfrente, que podemos lograr un acuerdo para tener una ley de agua que es tan ansiada en nuestra sociedad. A ver, ¿cuál es la postura que tienen ustedes como FMLN? Bueno, de hecho ya se conoce y la antepuse para tener el análisis más concreto, Dina. Sí, es correcto. Yo creo que ya el pueblo salvadoreño sabe cuál es la postura del FMLN respecto al tema del agua. Quizás comenzar diciendo que como FMLN hemos sido desde el 2006 los que hemos venido trabajando junto a las organizaciones sociales y ambientales y junto al pueblo salvadoreño por una aprobación de una ley general de aguas. Definitivamente el país necesita una ley general de aguas, pero necesita una ley con un enfoque de sustentabilidad, con un enfoque de derechos, que reconozca el agua como un bien público, como decía la diputada. Pero lamentablemente yo quiero decir, no es cierto, en la Constitución todavía no tenemos consagrado el derecho humano al agua y a la alimentación. Y hemos venido haciendo esfuerzos importantes desde legislaturas pasadas por lograr una reforma constitucional a la Constitución que permita
que desde nuestra Carta Magna se reconozca el derecho de todos los salvadoreños y salvadoreñas al agua y a la alimentación. Pero quiero dejar enfáticamente que nosotros estamos desde el FMLN como grupo parlamentario junto a las organizaciones sociales trabajando constantemente porque esta ley sea una ley que permita, primero, declarar el agua como un bien público. Pero es que el agua no se puede declarar como un bien público simple y sencillamente por decirlo. Claro. Que debe de quedar establecido en la ley. ¿Por qué nosotros no estamos de acuerdo? Y yo quiero decir que el martes recién pasado, lamentablemente, un 5 de junio, Día del Medio Ambiente, para el país, para los salvadoreños y salvadoreñas, se convierte en un retroceso en materia de los alcances y logros que habíamos tenido en este tema. Porque no solamente se desconoce 92 artículos, que aquí no solamente la legislatura pasada trabajó 5 artículos que son los únicos que se están tomando para discutir en la comisión. Se desconocen 92 artículos que ya había trabajado la legislatura 2012-2015. ¿Qué contienen estos 92 artículos? Declaran el agua como un bien público, queda establecido el objeto de la ley, queda, por supuesto, incorporado a través de los esfuerzos que hubo en el territorio con foros, con encuentros. Desde la Comisión de Medio Ambiente en el 2012 surge la necesidad de las organizaciones y de las juntas de agua para que fuesen reconocidas en la ley. ¿Y no están dentro de esto? Entonces, en base a esa exigencia de la gente, se incorporan en esos 92 artículos el reconocimiento de las juntas de agua. A ver, pero es que entiendo que de varios se están sacando lo mejor, ¿no? De varios proyectos. Es que así se había venido haciendo, Ernesto. ¿Y no es correcto eso? Así se había venido haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Luego se desconoce, digamos, la legislatura del año 2015-2018 y quedamos en lo mismo, el entrampamiento en la institucionalidad. Sí. Entonces, para avanzar en ese tema, la UCA presenta una propuesta que tiene única y exclusivamente que ver con salir de ese problema de la institucionalidad. Y fue así como nacen estos 5 artículos, pero nunca se desconocieron los 92 que estaban ahí. Ok, ese es un punto bien importante, Julia, Marta Evelyn, perdón, ¿cuál es tu apreciación con ese primer...? Imagínate ahí en la... Son 5 de... sí, pero en el argumento tú puedes escuchar que no hay sustento. O sea, cuando nosotros venimos a decirle a la población que solo nos vamos a basar en 5 artículos, es tan falso como que vos me digas que una ley de agua va a tener 5 artículos. Pero la autoridad hídrica, ¿quién debería de tener eso? Comencemos primero por ver lo que se ha aprobado. Primero te quiero decir una cosa. Dentro de la Constitución hay 2 artículos que recogen, Ernesto, el tema de los recursos naturales como lo es el agua. El artículo 103, que te habla, el subsuelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar concesiones para sus explotaciones. El artículo 117 de la Constitución establece que es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales en los términos que establezca la ley. Y establece. Hay sentencias, Ernesto, de la Sala de lo Constitucional que te habla de que es imposible privatizar el agua porque es un bien público, porque es un derecho humano y no está sujeto a estar en manos privadas. ¿Qué te quiero decir con esto? Incluso escucho a la diputada hablar que quiere que en la ley esté. Te voy a explicar el contexto de esto. Hay 4 proyectos de ley. De los 4 proyectos de ley se estableció en la legislatura anterior que una forma de desentrampar y avanzar en lo que es el estudio era empezando a analizar la autoridad hídrica, el ente rector que iba a regir todo la ley prácticamente, y que era algo que nos mantenía, digamos, distantes de las posiciones. La UCA presenta una propuesta con la Procuradora de Derechos Humanos del ente rector,
y ellos establecen que sea una entidad autónoma la que rija esta ley. Autónoma, y es que no así, tenga que ver con gobierno. Es correcto. Y es así, Ernesto, como pero surge... con una administración de gobierno. Es correcto. Así surge incluso la propuesta del nombre por parte de la UCA, lo cual se llama ANA. Es la entidad rectora de la ley. Entonces, cuando nosotros analizamos, logramos pasar esos 5 artículos, te insisto, y me llama la atención que ahora en esta nueva legislatura se desconozca el trabajo de los colegas del FMLN anterior, porque ellos votaron estos 5 artículos. Lo único que hemos hecho es ratificarlo. Y te quiero decir categóricamente y a la población, en ningún momento se va a dejar de lado los otros proyectos que existen. Es un punto de acta, lo pueden verificar, en donde hemos tomado una ley base, pero eso no priva que el resto de instrumentos que tenemos dentro de la comisión puedan ser analizados. Estos 5 artículos era porque ya los teníamos, los hemos ratificado, pero el día de ahora, a las 2 de la tarde, yo invito a la población a que sintonice el canal legislativo, donde vamos a iniciar el estudio desde el artículo 1, que es el objeto de la ley. Y ya después podemos entrar al proyecto de ley. Voy a darle la palabra cuando regresemos. Voy a una pausa. Gracias por estar con nosotros. Si usted quiere comentar, pues hágalo. Estamos @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles, también nuestras cuentas en Facebook. Hágalo con mucha responsabilidad. Aproveche, comente y de esa manera poder ser objetos de análisis sus preguntas. Vamos a la pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte. Ya tuvimos la experiencia de la manipulación de la ley. Dijeron que no iban a dolarizar y que lo que iban a propiciar era un sistema bimonetarista. En la práctica siempre termina siendo un vacío de ley, dice también Marvin Aguilar, sobre todo cuando se trata de ver y de hablar, son iguales los vacíos de ley o zonas grises las que permiten subir tarifas o privatizar. Bueno, es parte de lo que se está generando en las redes. A ver, Dina. Sí. ¿Es esto un capricho más allá de ver realmente la forma integral como debe de tratarse un tema que la misma Constitución establece que el subsuelo le pertenece al Estado? Es que eso es correcto y yo quiero decir, y qué bueno que la diputada mencionó el artículo 117, que es las facultades y las potestades que a través del Ministerio de Medio Ambiente tiene el Estado en referencia a los recursos naturales. Pero ¿cuál es la participación del Ministerio de Medio Ambiente en esta ley que ahora se ha tomado como base para la discusión del tema del agua en este país? O sea, están limitando la participación del ministerio, pero yo quiero decir también, por lo que se hablaba anteriormente, que, bueno, aquí se ha dicho que no se está en función de la privatización. Bueno, si ese no es el objetivo, yo quiero decirle al pueblo salvadoreño y también a la diputada que ahora en la Comisión de Medio Ambiente vamos a proponer nosotros que se vuelva a retomar el estudio de la ley que ya estaba en la comisión, pero además que se retomen los 92 artículos en los cuales ya se había avanzado. Pero además quiero decir también, y que es muy importante, bueno, las sentencias pueden cambiar con el cambio de un magistrado y otro, pero el punto nuestro, por qué estamos en contra de esta ley, es que no es otra cosa más por cómo está conformada la autoridad hídrica. Aquí, ¿a quién le da participación? Está conformada por 5 personas, 2 que son representantes de Comures, 2 representantes de la empresa privada, o sea, la NEP, y un representante del gobierno. Y ahí... O sea, y el representante del gobierno sería el presidente, pero o sea, tú vas a ir a presidir, pero no tenés... O sea, si no te sometes a lo que dice la empresa privada o lo que dicen los otros 4,
Ya estás 4-1. Pero son 2 de gobiernos municipales. Ah, pues sí, pero los gobiernos municipales ahora son Universales, plurales, a nivel, son plurales, sí, perdón. ¿Y quién te garantiza que, o sea, ahí no hay... Que no vaya a haber, sí, o sea, además, el Estado pierde control a partir de esa es configuración. la inhabilitación del Estado en un tema tan primordial que como lo es el agua. Pero además es importante decir aquí que nosotros no estamos de acuerdo con esta ley porque no responde primeramente y no garantiza el derecho humano al agua y el saneamiento. No responde a la visión del pueblo salvadoreño, no responde a la visión de las organizaciones. Imagínate que esta ley que está ahí en la mesa, que es la ley integral que fue presentada el año pasado, y la que se presentó en el 2006, aquí no importa. Entonces vamos a discutir la que se presentó el año pasado y bueno, esta ley simple y sencillamente le da el mismo trato a las personas allá en las comunidades, a las juntas de agua en las comunidades, que el mismo trato a los industriales. O sea, esas grandes desigualdades no puedes permitirlas en una ley. ¿Cómo vas a tratar de la misma manera a un ente comercial que a una persona o que a una junta de agua que su labor es social? ¿Qué características debería tener así brevemente lleva un carácter extractivista y mercantilista, aunque no lo dice así. 4-1, estamos hablando de 4-1, 4-1, ¿no? Así o sea, es. 2 y 2 y 1. Así es. ¿Cómo debería de ser brevemente? Pero además, fíjate que lo que están diciendo es que esto debe, o sea, en la conformación y en los 5 artículos que ya se ratificaron la semana anterior, inhabilitan totalmente aunque el ministro, el viceministro pueda participar, o sea, que este representante del gobierno sea exclusivamente un técnico, cuando tiene que ver con decisiones trascendentales para la vida, como el agua de los salvadoreños y salvadoreñas, no la debe tomar un técnico, Evelyn, pues. A ver, allí hay un elemento que suena a un control, digamos, más de quienes están abajo que no el Estado representado como representante del gobierno como tal. Mira, Ernesto, pero volvemos al mismo punto. ¿Cuándo se ha visto que un proyecto de ley ingresa a la Asamblea Legislativa y tal cual se vota y se pasa? Si es que precisamente estamos en la discusión del tema. Es que nadie está diciendo que la ley se va a aprobar tal cual se nos presentó el último proyecto de ley. Insisto, es un proyecto base. En eso nos vamos a basar para realizar el estudio. Si la diputada tiene propuestas de la conformación de la autoridad, que la presente. ¿Cómo podría ser? Si para eso es parte de la comisión, Claro. Pero te quiero decir una cosa. Ya la ley, esta ley que nosotros hemos tomado como base, que es la ley integral y que te quiero decir que recoge lo mejor de todos los proyectos de ley que existen. Y te quiero decir algo o le quiero aclarar a la población. Esta ley integral del agua es una ley, un proyecto de ley que trabajó la ministra de Medio Ambiente con los expertos en la materia. Pasaron más de un año trabajando en este proyecto de ley. Que ahora se desconozca por conveniencia política es otra cosa. Pero vinieron los expertos y la presentaron, la analizamos y claro, le dimos la iniciativa de ley. Es una ley que integra el resto de proyectos de ley. Pero te quiero decir algo, ya esta ley establece, para que entremos en materia, en su artículo 4, bien nacional de uso público, artículo 4, el agua es un bien nacional de uso público, inalienable, inembargable e imprescriptible. Su dominio le pertenece a la nación y su uso y goce a todos los habitantes del país. En consecuencia, corresponde al Estado la regulación, gestión y control de dicho recurso, de acuerdo a lo establecido con la presente ley. Sigue. Capítulo 2, derechos, principios y definiciones. Artículo 7, derecho humano al agua y saneamiento.
El derecho humano al agua y al saneamiento es el derecho que todas las personas tienen a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, segura, aceptable, accesible y a un costo asequible para el uso personal y doméstico, en cantidad, calidad, continuidad y cobertura. El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. O sea, aquí te estoy hablando que esta es la almendra también de la ley. O sea, no se puede hablar de privatización. Claro, se sataniza la participación de privados, pero mira, Ernesto, cuando tú tenés una entidad autónoma, cada funcionario que asume su papel al entrar a una entidad autónoma se convierte en un funcionario público, sujeto a probidad, a corte de cuentas y a todos los mecanismos legales para darle continuidad al trabajo que realizan. Está como que tú me digas que ANDA es una entidad privada, porque en la Junta de Gobierno participan privados. Y te quiero decir otra cosa, ya se establece incluso este proyecto de ley que no es piedra, no está escrito en piedra, es un proyecto, te habla de que la empresa privada propondrá, no es que tenga un representante, propondrá. Escucho hablar que el ministro tiene que estar aquí. ¿Cuántas entidades se han conformado en este país, en este estado, donde son los ministros los que están a la cabeza y los planes o proyectos no caminan? Porque se supone que tienen que trabajar o hacer su función de ministros. Entonces, ¿por qué no hacemos de este tema del agua un tema técnico y no un tema de uso político, como se está haciendo ahora por parte del FMLN a través de ANDA, que deciden a quién le dan agua y a quién no? Yo quisiera decir, y retomando lo que decía la diputada, y entonces si está o sea, ¿cómo es que técnicos hicieron y expertos hicieron esta ley? Marta Evelyn. Y establecen que el agua es pública, pero la administran privados. O sea, ¿cómo, es que, Dina, diputada? Discutamos el artículo, No, si diputada, no está en ¿cómo piedra. vamos a poner el agua? Propongan ustedes de cómo se va a conformar. Nadie ha dicho que se va a aprobar como está. Discutamos si me permite, dentro yo de la le comisión escuché. porque se han adelantado a los hechos. Sí, pero yo le escuché y le pido que también nos escuchemos. Yo cedí la palabra también a ella, pero bueno, a ver, Dina. Sí, yo quiero recalcar eso. O sea, si el agua es un bien público y aquí también la diputada lo ha resaltado, ¿cómo es que va a quedar en manos privadas? ¿Cómo es que va a quedar en manos de un privado decidir a quién, pero sobre todo a quién le vas a dar agua, los costos que va a tener, definir las tasas? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes para integrar ese, digamos, ese ente rector? Voy a hacer una pausa y regreso para que tengamos tiempo y ahondar en ello. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted participe y comente sobre este importante tema. Porque alrededor, sin querer menospreciar el resto de temas que están en agenda de país, en la Asamblea Legislativa ya se están estudiando y ratificando, ¿verdad?, lo que son artículos de la Ley de Agua, y aquí están los primeros 5 teniendo ya los primeros impases. Y digo impases desde el punto de vista de la esencia de la democrática, que deben de pasar a un debate político, público, para que también los salvadoreños entendamos hacia dónde se va con un ente regulador como es el vital líquido del agua. Esa es la verdadera razón por la cual merece este tema ser mayormente expuesto, y me voy a comprometer más adelante a darle el tiempo, digamos, más tiempo para tratarlo como tal. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. A ver, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo debería estar configurado entonces? Si no sería en este caso 2 representantes del sector privado, 2 del sector municipal y 1 de gobierno. Primero que nosotros, y de acuerdo a como también se había venido discutiendo, creemos que el ente rector debe ser el Ministerio de Medio Ambiente. Si ya la Constitución le da un mandato al Ministerio de Medio Ambiente, que es el que tiene que velar y cuidar de los recursos naturales de nuestro país, y el agua es un bien público, natural,
creemos que el Ministerio de Medio Ambiente tendría que ser el ente rector, pero luego que esta junta directiva, por supuesto, debe estar conformada, en este caso, por gente del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, pero sin dejar pasar que en esta estructura deben de estar las organizaciones, debe estar la sociedad, debe estar la población, y en este caso es garantizar la participación de la ciudadanía con voz y voto, que hoy por hoy se ha hecho de lado. Nosotros creemos en su mayoría que si vamos a tratar de hablar de un enfoque de derechos, del agua como un bien público para todos y para todas, primero debe de administrarla el Estado. Lo público lo administra el Estado. Aquí lo público... ¿Y el representante de gobierno en esa estructura aprobada? El Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, porque el agua tiene que ver con todos estos entes. Entonces, y por supuesto en este caso, la ciudadanía organizada a través de las organizaciones ambientales y bueno, las juntas de agua. O sea, ustedes proponen incrementar, elevar el número de representantes en ese, digamos, en ese ente rector. Es que es lo que yo digo, pueden ser 5, puede ser 7, pero que la composición no quede en manos exclusivas o el control de las decisiones no quede en manos privadas. ¿Cuál sería el problema de aceptarlo así o verlo así, Marta Evelyn? Es que mira, es que no hay ningún problema, por eso te decía yo, estamos entrando a la discusión, o sea, se está tratando de abordar un artículo que no ha sido visto, Ernesto. Si ellos tienen una propuesta, que la presenten, y yo creo que vamos a lograr tener un acuerdo en la medida que podamos discutir con altura el tema. Pero ha salido toda una desinformación de un artículo o de una ley que todavía no hemos entrado al estudio. Yo te quiero decir que en efecto va a haber representación de la sociedad civil. Acá las juntas de agua son tomadas en cuenta. Escuchando el Ministerio de Medio Ambiente, te quiero decir, se crearía un supraministerio con esa figura. El Ministerio de Medio Ambiente, Ernesto, no ejecuta más del 60% de su presupuesto. Eso quiere decir que también tiene una ejecución deficiente en materia medioambiental. Ya no digamos ANDA, que ha ocurrido también con ANDA, donde la población es la que más se ha visto afectado. Tú sabes la lucha que he llevado con el tema de ANDA. Y este ente vendría a regular ANDA. ANDA no desaparece, que es otro mito que le están queriendo sembrar a la gente. ANDA no desaparece, ANDA es un proveedor de agua, eso sí, estará regulado también dentro de este ente rector o esta autoridad nacional del agua. ANDA no desaparece con no desaparece, y eso yo lo quiero dejar sumamente claro. Ok, porque ese es otro tema que está en discusión. Es correcto, porque no es posible engañar a la población. Y te quiero decir algo, ANDA merece y necesita ser regulado. Tú sabes de los abusos que han existido por parte de ANDA, de los cobros indebidos, y esto vendría a darle mayor certeza a los salvadoreños y a la población que no se van a hacer cobros abusivos en las tarifas del agua. ¿Desaparece ANDA según ustedes? Es que mira, esta ley está reduciendo a ANDA a su máxima expresión y lo deja simple y sencillamente como un operador más. No es el que administra, no, o sea, todas las funciones que tiene ANDA se las están quitando. Es que aquí básicamente nosotros podemos ver que es como que hay una revancha en contra de ANDA, porque simple y sencillamente se está dejando a ANDA como un operador más. Fíjate que en la misma ley, y la diputada no lo ha dicho, crean una dirección de agua y saneamiento, y eso no es competencia en una ley. O sea, las direcciones no las crea la Asamblea. O sea, esas las crea ya el Estado, la institución, pero no las crea la Asamblea en una ley. Primero, y que eso podía ser peligroso. Luego yo quiero decir también, y la diputada aquí hablaba de que estamos hablando de un artículo que no ha sido aprobado. Diputada, disculpe, pero aquí se han ratificado 5 cuando no tenemos objeto de la ley. Se han ratificado 5 artículos cuando ni siquiera nombre de la ley se tiene. Y eso, ¿cómo se le llama? Y yo quisiera también decirle, diputada, usted misma ha dicho aquí
que el agua es un bien público, pues yo quiero que usted se comprometa delante de la población y dígale que no vamos a entregar el agua a los salvadoreños y salvadoreñas a la empresa privada en este país, porque los salvadoreños están pendientes, entonces, y están pendientes de esta decisión que tiene que ver con la vida y con la salud. Por alusión. Mira, Ernesto, yo me voy a comprometer a algo que es por ley, que es por constitución, y no se vale engañar a la gente. Hoy este día, para superar un poco la interrogante de la diputada, vamos a iniciar desde el artículo 1. Hay un equipo técnico que está conformado por los técnicos de las diferentes fracciones, por el técnico institucional, y que lamento que la semana pasada que se reunieron, las personas del FMLN no llegaron. Pero este día nos van a proponer 8 artículos, los primeros 8 artículos de la ley, donde los vamos a poder analizar, donde los vamos a poder estudiar y vamos a poder hacer las propuestas. Yo lo que quiero de verdad lograr es que de tanto que se ha venido hablando de una ley de agua y de tanta necesidad que existe de una ley de agua, que seamos serios, que nos pongamos del lado de la población, que estudiemos la ley y que ahorita que hemos logrado avanzar con un consenso que venía de la legislatura pasada, donde, insisto, diputados del FMLN también ya habían votado en estos 5 artículos, entonces desentrampemos la ley, entreguémosle a la población una ley que de verdad sea justa para ellos, y no hablemos de privatización cuando es evidente que el agua no se puede privatizar. ¿Qué connotación, qué impacto político puede tener esta aprobación previo a un escenario electoral? Es que mira, es que ese es el problema, Ernesto, que se hace un uso político y un manejo político del tema del agua. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, llama la atención que ahorita, donde vos tenés un proceso o un juicio bastante sonado, se le eleva el tema al agua. No es justo jugar con un recurso como lo es el agua para apagar el fuego que están teniendo. ¿Tú crees que es una cortina de humo lo que se está dando alrededor del caso? Evidentemente, mira, llamar a marchas, hacer movimientos, todo lo que escriben en Twitter, y no hasta el señor Funes, que está en Nicaragua detrás de una cuenta de Twitter, habla del tema del agua. O sea, eso es lo que no se vale, eso es lo que no... Yo por eso le pido a la población que no se deje sorprender con una medida falsa de anunciar una privatización del agua cuando no existe. Dina. Y eso es para la gente. Y efectivamente yo quiero coincidir y espero que no sea una cortina de humo, pero al revés, que se esté utilizando, porque este tema del agua salió no esta semana, y este caso se ha visto estos últimos días. Entonces el tema del agua en la comisión se viene tocando desde el inicio, desde hace un mes. Entonces yo espero y llamo realmente a que no vaya a ser una cortina de humo para tapar realmente los intereses que están detrás del agua en este país. Y luego, que yo quiero decir también que en ese esfuerzo tan pacífico de querer hacer las cosas, pues que abramos el espacio, Fíjate que yo creo que tú sabrás, y el pueblo sabe, que ni siquiera se quiso abrir el espacio en la comisión para escuchar al arzobispo de San Salvador sobre este tema. O sea, sobre este tema de esta ley no se ha escuchado a nadie. Y luego no se le ha querido abrir los espacios, ni siquiera a las organizaciones. Y yo quiero decirle, diputada, en el tema de las marchas y todo, dígaselo al pueblo, porque es el pueblo el que se está organizando. Es el pueblo el que se ha organizado y no va a permitir que en este país se privatice el agua. Entonces, no nos lo diga a nosotros, hay que decírselo al pueblo. Si usted no quiere que se organicen, pues dígaselos a ellos. A ver, quizás 30 segundos para un poco entender cuál va a ser la ruta a seguir, o ahora que se está poniendo en entredicho ya los primeros 5 de ¿cuántos artículos? Estamos hablando de 85, Ajá, o más. 100 son. O 100. ¿Cuál es el...? Bueno, la ruta a seguir es hacerlo en orden, Ernesto. Lograr, ya ratificamos estos 5 artículos, vamos a iniciar este día desde el artículo 1 al artículo 8. Yo espero que el resto de partidos políticos tengan la mejor decisión, la mejor voluntad para poder continuar con este estudio, y estas comisiones son de carácter público. Yo invito a la población a que sea garante
visitando el canal, visitando ya sea la asamblea o viendo el Ok. canal legislativo para que sean parte Ok. de esta discusión y se puedan ir cayendo todos los mitos que existen. Dina, 20 segundos, 15 segundos. Bueno, yo quiero decir que seguiremos en el esfuerzo por aprobar una ley que garantice el derecho humano al agua de los salvadoreños y salvadoreñas, y que espero que en la comisión esa planadora que se formó la semana pasada ahora vaya un poco consciente pensando en el pueblo salvadoreño. Ok, gracias a ambas por darme la oportunidad de conocer un poco en qué nivel se encuentra de discusión lo que poco se ha hecho alrededor de la ley de agua. Sin duda alguna habrá más tiempo para ello. Gracias Marta Evelyn, gracias Dina. Gracias. Vamos a estar pendientes de esto por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todo.